Naturaleza virgen, regiones desconocidas, lugares salvajes. Todo eso en el corazón de Europa. Bienvenidos al Expreso de los Balcanes, un viaje por 5 jóvenes estados del suroeste de Europa. Lagos prehistóricos, naturaleza virgen y una historia milenaria. Macedonia, un pequeño país entre el ayer y el hoy. Vamos a buscar los últimos rubíes de Europa. Aprenderemos a revocar casas con tierra en los prados de alta montaña. Y descubriremos la diversidad histórica de los Balcanes en uno de los 5.000 yacimientos arqueológicos del país. El Expreso de los Balcanes, Macedonia. En el centro de la península balcánica, en la frontera con Grecia y Albania, se encuentra Macedonia, un país casi desconocido que posee una espectacular naturaleza virgen y en el que muchos pueblos han dejado su huella. El primer destino de nuestro viaje es una antiquísima masa de agua declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el lago Ohrid. Este lago, formado hace más de 2 millones de años, es uno de los más antiguos del planeta. Muchos de los asentamientos actuales se remontan a la antigüedad. Pero mucho antes, los seres humanos llegaron a este lugar atraídos por las claras aguas del lago y por la abundancia de pesca. La ciudad de Ohrid siempre ha sido la población más importante del lago. El lago Ohrid se nutre de aguas subterráneas. Ningún río desemboca en él. Es el hogar de más de 200 especies de animales y vegetales y es uno de los ecosistemas acuáticos de mayor biodiversidad de la Tierra. Tiene casi 300 metros de profundidad. La pesca es una de las principales fuentes de ingreso de los habitantes de las orillas del lago. Abundan especialmente especies endémicas como la trucha de Ohrid y diversas carpas de los Balcanes. Desde hace 40 años, Petko y Naji salen juntos a pescar. Saben perfectamente dónde lanzar las redes. Hace 20 o 30 años se sacaban unas 300 toneladas de pescado al año. Ahora sigue habiendo pesca, pero menos. Hay más peces, pero también se pesca en el lado albanés. Tienen unas 150 o 200 barcas, así que la pesca se divide. Aquí respetamos las vedas. Si estamos en veda, como ahora con las carpas, devolvemos al agua las que caen en la red. Estas van al agua. Las que están en veda volvemos a echarlas al agua. La Bahía de los Huesos está al sur de la ciudad de Ohrid. En este yacimiento se encuentran los restos de un poblado lacustre de hace 3000 años. El Museo del Agua muestra cómo se vivía entonces. En el año 1997, un buceador descubrió en este lugar 6.000 restos de postes, algunos de los cuales muy bien conservados. También había muchos huesos y fragmentos de cerámica que nos hablan de la vida en la prehistoria en este lugar. Ese descubrimiento fortuito de hace apenas 20 años demuestra una vez más que este lago esconde todavía muchos secretos y que su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad desde 1979 es absolutamente merecida. La ciudad de Ohrid tiene una larga historia. Los ilirios fundaron aquí en torno al 800 a.C. la ciudad de la Luz, que más tarde llegó a ser la cuna del alfabeto cirílico. Y todavía hoy sigue siendo uno de los centros de la antigua cultura eclesiástica eslava.
En Ohrid, las obras históricas se restauran minuciosamente con técnicas artesanales que se han conservado a lo largo del tiempo. La colina de Plaosnik era el centro religioso de la ciudad. El alfabeto cirílico y el cristianismo ortodoxo se difundieron desde el monasterio fundado en el siglo IX. Los restos de la basílica bizantina hablan de un pasado religioso más antiguo en esta montaña. En Plaosnik se han descubierto más de 70.000 objetos arqueológicos y siempre hay hallazgos nuevos. Con 42.000 habitantes, Ohrid es la ciudad más grande de la región. La fortaleza medieval de Sar Samuil es uno de sus símbolos. Además de por su historia, la ciudad también es famosa por sus perlas únicas. No nacen de ostras, sino que se fabrican a mano. Mijailo Filev es fabricante de perlas. Solo 2 familias de Ohrid conocen la fórmula secreta para fabricar las perlas de Ohrid. La familia de Mijailo es una de ellas. Él aprendió el oficio de su padre. Se toman fragmentos de madreperla en bruto y se cubren con una emulsión dura y brillante varias docenas de veces, según el tamaño que se quiera obtener. La emulsión se prepara con las escamas trituradas de un pececillo que solo existe en el lago Ohrid y es un secreto bien guardado. Este líquido es lo más valioso de la perla de Ohrid, porque la perla se hace con esta masa. Sin ella no tenemos perlas. Preparamos la masa siguiendo un antiguo método. Los pasos son procesos orgánicos vinculados entre sí. No se trata de una fórmula escrita, no hay ningún documento. Todo se transmite oralmente. Mi padre me enseñó a mí y a su vez él lo aprendió de su padre, mi abuelo. De vez en cuando Nikola Filev ayuda a su hijo, la tercera generación del negocio familiar. Me alegra que mi hijo haya decidido continuar con el negocio. Lleva varios años y tiene mucho éxito. Estoy más que satisfecho. Le he transmitido todos mis conocimientos y él enseñará a la próxima generación. Las perlas se utilizan para hacer joyas que se venden en el negocio familiar. Los collares de perlas de Ohrid atraen a muchos famosos, según dicen, incluso a la reina Isabel y Lady Diana. Tina, aquí tengo una pieza estupenda. Colócala en el expositor, con el brazalete y la cadena. Cuélgalo ahí. Ahí hay sitio. Dejamos el lago de Ohrid y nos vamos hacia el norte, al Parque Nacional de Mavrovo. Es el mayor parque nacional de Macedonia y en él se encuentran los picos más altos del país, densos bosques y un paisaje fluvial fascinante. En el valle está el embalse de Mavrovo, que aporta electricidad a toda la región. La iglesia sumergida es un recordatorio del pueblo que había en este lugar. Numerosos ríos de aguas transparentes surcan el paisaje. Desde hace siglos, en esta región viven en total armonía macedonios y albaneses, ortodoxos y musulmanes. Sus templos están uno enfrente del otro. En una colina sobre el río Radica se encuentra el monasterio de Sveti Jovan Vigorski. Es el monasterio más importante de Macedonia y uno de los monumentos culturales más destacados del país. Enfrente, sobre otra colina, uno de los pueblos más antiguos de Macedonia, Ianche, famoso por la inconfundible arquitectura de sus casas. La mayoría son monumentos protegidos, pero están en ruinas. Su reparación es demasiado compleja y costosa, y los propietarios y el Estado son demasiado pobres. Piedra, tierra y paja. Estas casas se construyen solo con materiales naturales. Un buen ejemplo de construcción sostenible y económica.
Tevfik Tefikovski procede de esta región. Durante 20 años fue constructor en Italia y trabajaba especialmente en el campo de la sostenibilidad. Hace 8 años volvió al pueblo de sus antepasados y puso en marcha un proyecto muy ambicioso. Quiere salvar las antiguas casas. Los muros están construidos y enlucidos con tierra de la región, un material económico y de calidad. Con este proyecto, Tevfik ha creado puestos de trabajo y un motivo para atraer turistas a este lugar idílico. Mira, tienes que hacer círculos más grandes. Coge más agua y hazlos más grandes. Así, eso es. Tevfik ya ha restaurado 3 casas respetando el estilo y la tradición. Ha utilizado solo materiales que obtiene en la naturaleza: piedra, madera y tierra. Esta casa tiene unos 250 años. Todo es original. De hecho, todo es reciclado. Materiales antiguos que utilizaron para construir la casa y que aparecieron al excavar la base y el sótano. No traían materiales de lejos y tampoco los compraban. Utilizaban los que tenían. Los habitantes de esta región viven principalmente de la cría de ovejas y las praderas de alta montaña ofrecen las condiciones ideales para ello. Como fundador del movimiento Slow Food en Macedonia, Tevfik trabaja también en la conservación de los métodos tradicionales de elaboración de alimentos. Visita a los pastores frecuentemente. 5 pastores se ocupan de más de 2000 ovejas que pertenecen a distintos propietarios. De abril a octubre están con los animales en la pradera. Trabajan la lana y hacen queso. Tevfik les explica las ventajas de la elaboración biológica de los alimentos y les ayuda a seguir produciendo el queso de forma tradicional y sin aditivos. Mientras beben un vaso de aguardiente, Tevfik habla de las hierbas, frutas y setas silvestres que crecen en la región y ayudan a los pastores a complementar sus ingresos. Pero hoy puede ayudarles de otra manera. Ahora necesitamos mortero para esta casa. No, nada de mortero. No uséis mortero, mejor tierra. ¿Cómo se hace un enlucido con tierra? Hay albañiles que construyen con tierra. Tú no construyes con tierra, la tierra construye contigo. En la pradera los trabajos se reparten. Mientras 2 pastores se encargan del queso, sus compañeros llevan a las ovejas a pastar 2 veces al día, sea cual sea el tiempo. Para Tevfik, el mejor sistema para construir casas es con tierra, como era tradición en esta región. Esta antigua técnica no solo es saludable, también es muy económica. Aquí encuentran todos los materiales que necesitan, incluso con la mezcla adecuada de barro y arcilla. Esta tierra se puede utilizar para reparar las casas. No hay que comprar ningún otro material, ni tampoco hay que transportarlo hasta aquí. La tierra es un buen aislante térmico, incluso cuando está húmeda. Y el clima aquí es muy húmedo. La tierra absorbe la humedad. Antes todas las casas se construían así. Sin embargo, la técnica se ha perdido y Tevfik intenta resucitar esta antigua tradición. Así que tiene que ser muy convincente.
Es como nuestro cuerpo, ¿sabe? El cuerpo transpira y la tierra también. Al entrar en una habitación como esta, al meterse en la cama por la noche y sudar, el clima cambia y los huesos duelen. La tierra absorbe la humedad y se lleva lo que nos hace daño. La tierra extraída se mezcla con agua y algo de arena y se aplica directamente en la pared. Los pastores desconfían al ver que es tan fácil. Tócalo. No. Tócalo. Tú también, hombre. No, voy a hacer queso, no quiero mancharme las manos. Ah, por el queso. No hay que ponerla tan bruscamente, no hace falta. Mucha gente se va de Macedonia para buscar trabajo. Los pueblos se van vaciando y las casas se caen. Tevfik espera poder transmitir este conocimiento para contrarrestar la desaparición de la comunidad. Lo que más deseo es conservar este patrimonio cultural, pero también que la gente pueda construir aquí su hogar y no tenga que emigrar. Que se queden aquí, en esta comunidad. Viviendas ecológicas, ganadería biológica, alimentos con la máxima calidad. Para los habitantes de la región es algo natural, pero Tevfik se ha impuesto la misión de hacerles ver que es también un tesoro del que se puede vivir y que hay que conservar y proteger. Dejamos atrás Yanche y el Parque Nacional de Mavrovo. Nuestro viaje nos lleva hacia el este. Nos dirigimos al Valle de Pelagonia y a la ciudad de Prilep. La región es famosa por su paisaje pedregoso, por su tierra fértil y por las piedras preciosas que oculta. En las llanuras y depresiones de Pelagonia se cultiva tabaco desde hace siglos. Las variedades autóctonas están entre las mejores de los Balcanes. Hay pueblos desperdigados por todo el valle. Entre ellos, laberintos de rocas que parecen gigantes solitarios llegados de otro mundo. Pero el verdadero tesoro de esta región está bajo tierra. El lugar es famoso por sus piedras preciosas. Vamos a encontrarnos con Dear Skartov, que está buscando una piedra muy especial, el rubí de Macedonia. Desde hace más de 60 años se extrae mármol de esta cantera. Se trata de un mármol muy puro y muy blanco, casi sin vetas. Los rubíes se forman en condiciones similares al mármol, así que aquí hay más probabilidades de encontrar uno. Con una autorización especial, Dean puede buscar piedras preciosas directamente en la cantera. Las piedras preciosas como el rubí o el diamante proceden de las profundidades de la tierra. Son minerales que cristalizan bajo una enorme presión y a temperaturas muy altas. Si en las capas de piedra ya existentes cambia la presión y la temperatura, es posible que se forme un rubí o un zafiro en un bloque de mármol. El rubí es, después del diamante, la piedra más dura de la Tierra. Se compone de un mineral llamado corindón. Una pequeña cantidad de cromo le aporta su color rojo característico.
Hoy hemos tenido mucha suerte. La pared de roca que contiene el rubí que nos han enseñado es increíble. Hemos encontrado una pieza espectacular. No podemos extraerlo de la roca, pero esta pieza que se ha separado de otra roca ha sido un auténtico golpe de suerte. Tiene una forma geométrica excepcional, un hexágono perfecto. Macedonia es el único país de Europa en el que se siguen encontrando rubíes. El rubí de Macedonia no es tan perfecto ni tan puro como otros, pero aún así es único. Desde hace 15 años, Dean busca rubíes macedonios para elaborar joyas. Su deseo es transformar esta gema rara en un reclamo, en un símbolo del país. Lo más importante es que procede de Europa. Todos los demás rubíes utilizados en el sector de la joyería son de Asia o de África. El rubí de Macedonia tiene un color frambuesa muy característico y poco frecuente. Eso lo diferencia de todos los demás rubíes de la misma clase y calidad. Los países del este de Europa, también nosotros, solemos mirar hacia el oeste, esperando que nos valoren y nos den recetas para tener éxito. Pensábamos que todo había que importarlo. Pues bien, este es un buen ejemplo de que nosotros también tenemos algo que aportar al mundo. Justo detrás de la cantera de mármol, en una meseta del monte Slatobre, se encuentra el monasterio ortodoxo macedonio de Treskaves. El padre Calist es su único ocupante. El abad de su convento lo ha enviado para organizar la reconstrucción de este monasterio abandonado. Lleva 10 años viviendo solo y da gracias por poder servir en un lugar tan especial. El monasterio, erigido en el siglo XIII, es uno de los monumentos más amenazados del mundo. La zona residencial quedó destruida tras un terrible incendio en el año 2013 y se comenzó con la reforma y restauración del edificio histórico. El centro del monasterio es la iglesia, dedicada a la Asunción de la Santa Madre de Dios y construida en el siglo XIV sobre los cimientos de una basílica 800 años anterior. Entre sus frescos están algunos de los ejemplos más importantes de la pintura bizantina. Los arqueólogos dicen en broma que cuanto más excavan, más preguntas se hacen y menos respuestas encuentran. Todavía estamos comenzando a explorar. Hasta ahora creíamos que el monasterio de Treskaves era del siglo XIV. Sin embargo, ya podemos decir con seguridad que gran parte de las instalaciones estaban funcionando ya en el siglo XIII. Además, los hallazgos arqueológicos demuestran que había monjes desde el siglo X. La excavación y la restauración del monasterio durará 3 años. No solo se ha explorado la iglesia, sino también todos los edificios auxiliares y el claustro, buscando testimonios de la historia. Por fin, será posible confirmar la hipótesis sobre el altar de este antiguo lugar de peregrinación. Hoy, como ayer, Treskaves sigue atrayendo visitantes. Es un lugar mágico, pero inhóspito, que oculta también muchos peligros. Los animales del monasterio no solo hacen compañía al monje, también lo protegen.
Aquí hay muchas serpientes venenosas. El gato nos protege de ellas. Además, si salgo a caminar en invierno, me siento más seguro si viene mi perro conmigo. La naturaleza aquí es espectacular, pero hay muchos lobos. Mis animales son casi como de la familia. A Tréscabes no solo acuden devotos, también vienen aventureros y exploradores. Conversar con este carismático monje en este lugar de contemplación es una experiencia muy impactante. Tréscabes te permite observar el mundo desde la distancia. Como solemos decir, es un lugar para escuchar el silencio. El problema de los hombres modernos del siglo XXI es que se sienten solos. Viven en un terrible caos, rodeados de personas y siempre de arriba para abajo, compitiendo todo el tiempo. La gente se siente sola y disfruta hablando de ello con el ermitaño que vive en la cima de esta montaña. Así que yo me pregunto, ¿quién está más solo? ¿Yo, que vivo aquí? ¿O ellos, rodeados de personas y con tanta actividad? Al norte de Tréscabes se encuentra Skopje, la capital de Macedonia. Templos, palacios y estatuas gigantescas de héroes nacionales decoran la ciudad y le dan un perfil inconfundible. Skopje es la ciudad natal de la Madre Teresa, y en ella conviven el cristianismo y el islam. La capital tiene influencias bizantinas, eslavas y otomanas, y es el hogar de diferentes pueblos. Dean Skartov tiene aquí su tienda, el rubí macedonio. Convertir la piedra preciosa en una joya es un proceso largo. Ese es el problema del rubí macedonio. No hay mucho que hacer. Aquí podemos ver estas vetas. Ahora tengo que cortar más en esa dirección. Tal vez las vetas se hagan más pequeñas y desaparezcan, pero también es posible que crezcan. Nunca se sabe cómo es la piedra por dentro. Vamos allá. Se necesita paciencia. Para obtener una piedra perfecta y una joya única hay que trabajar mucho y desperdiciar gran parte de la piedra. Algo que Dean también debe tener en cuenta. Una de las propiedades de esta piedra es su gran dureza. Es la más dura después del diamante. Según la escala de dureza de Mohs, el rubí alcanza 9 puntos, así que es difícil de trabajar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días, señoras. ¿Qué quieres hacer con estas? Quiero estrellas. ¿Solo los rubíes? Sí, solo los rubíes. Para hoy, si puede ser. Claro, para ti siempre hay tiempo, sin problema. Dean lleva sus rubíes al taller del maestro Afnan, que crea joyas muy especiales siguiendo una técnica de filigrana tradicional. Es un antiguo trabajo artesanal que tiene características propias en cada uno de los estados balcánicos.
Nuestro viaje en el expreso de los Balcanes nos lleva ahora al suroeste del Valle del Vardar. Desde la antigüedad, este río es la principal vía de transporte en dirección a Grecia. Es una región conocida por sus hallazgos arqueológicos y por la calidad de sus vinos. El Valle del Vardar, con sus colinas rocosas, es una de las principales zonas agrícolas de Macedonia. En el curso medio del río Vardar se encuentra la región vinícola más importante del país. Según los hallazgos arqueológicos, en la fértil llanura de Tikves ya se cultivaban viñas en el siglo XIII a.C. La bodega de Popova Kula, cerca de la ciudad de Demir Kapia, se fundó hace 10 años y se dedica al cultivo de antiguas variedades balcánicas. Algunas estaban casi desaparecidas, como la variedad autóctona Stanusina. Gracias a Popova Kula vuelve a haber vinos parecidos a los que bebían los antiguos griegos y romanos. La enóloga Ekaterina Gargova ha trabajado en California y Australia. Lleva 3 años en Popova Kula y se ha propuesto sacar a la luz los vinos balcánicos. Esta experta en vinos está convencida del gran potencial de estas variedades. Mi intención es que los Balcanes sean reconocidos como una región vitivinícola. Hay muchas variedades únicas aquí, en el este, más raras que otras variedades europeas famosas como Cabernet, Merlot o Chardonnay. Todas estas variedades locales deberían conocerse en todo el mundo. Ekaterina crea y perfecciona los vinos de Popova Kula. Los vinos de Macedonia siguen siendo difíciles de exportar porque el país no es miembro de la Unión Europea. Además, hay prejuicios que erradicar. Los vinos balcánicos son mejores de lo que se cree. Para apreciar un vino, hay que conocer el país. Hay que saber algo sobre su historia y su tradición vitivinícola. Creo que la situación mejorará. Estos vinos estarán en el lugar que les corresponde, entre los vinos de Europa. La bodega Popova Kula es una sociedad anónima. Con 23 vinos diferentes de gran calidad, la empresa está muy bien posicionada. La bodega también ofrece alojamiento, visitas guiadas, seminarios y, por supuesto, catas de vino. Realiza un gran trabajo de promoción de sus propios vinos, pero también de los vinos de los Balcanes en general. Además, la Stanusina es una variedad autóctona de Macedonia que solo se encuentra aquí, en la región de Tikves. Por eso es un producto único, tanto para Macedonia como para Europa y para todo el mundo. La región de Tikves es muy fértil. La mezcla del clima mediterráneo y continental crea las condiciones ideales para cultivar frutas y verduras. La vida en los pueblos de la zona sigue su propio ritmo. Este lugar idílico tenía una gran importancia estratégica.
y se convirtió en un cruce de caminos de diferentes culturas y civilizaciones. Todas ellas dejaron aquí su huella. Hoy, Macedonia es uno de los países con más yacimientos arqueológicos de Europa. La excavación más grande e importante se encuentra en Stobi. La ciudad fue fundada por los peonios y conquistada en el siglo IV a.C. por Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Bajo el dominio romano se convirtió en la mayor ciudad de la región. Solo se ha excavado un tercio de la enorme ciudad. Se trabaja en todos los rincones. Tomefilov es conservador y responsable de la restauración de los mosaicos. Debemos extraer el mosaico, que se encuentra en muy mal estado. Hay muchas grietas, irregularidades y zonas hundidas en el suelo. Eso por una parte. La otra razón es que se cree que bajo este mosaico, a unos 20 o 30 centímetros de profundidad, se encuentra otro mosaico. Levantar un mosaico es muy difícil y es una gran responsabilidad. Tomefilov es uno de los mejores conservadores del país. En Stobi trabajan casi 20 arqueólogos y conservadores en diferentes proyectos, como la conservación de los mosaicos o la restauración de los pasadizos del teatro. Ahora hay más trabajo porque están excavando la necrópolis del oeste. Bajo la batuta de Dimitar Nikolovsky, los trabajadores extraen los restos de antiguos enterramientos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Todo lo que sea cerámica, asas y cosas así lo dejas a un lado. Y los huesos en otro lado. Eso es todo. Vasilka Dimitrovska visita regularmente excavaciones por todo el país. Es arqueóloga y bloguera e informa regularmente sobre nuevos yacimientos y hallazgos. Quiere atraer la atención internacional sobre la gran riqueza arqueológica de Macedonia. Vamos a apartar esto hacia un lado para ver si hay otra tumba debajo. No es raro. En realidad es bastante habitual que una tumba se sitúe sobre otra, lo que hace más fácil nuestro trabajo. Sí, una necrópolis de varias capas, ¿no? Eso es. La verdad es que ser arqueólogo en Macedonia es un sueño. Tenemos el privilegio de poder trabajar en una gran cantidad de yacimientos arqueológicos. Un mapa de 1996 muestra más de 5.500 excavaciones registradas en la actual República de Macedonia, y la cifra va en aumento. Dejamos Stobi. La última parada de nuestro viaje será al suroeste del país, en la frontera con Grecia. El lago Dorian es el más pequeño del país y es famoso por su abundante pesca y por los efectos medicinales de su lodo. La mitad del lago pertenece a Macedonia y la otra mitad a Grecia. Es muy poco profundo, alcanza un máximo de 10 metros de profundidad. Sin embargo, es uno de los más ricos en peces de toda Europa y ofrece también un hábitat ideal para otras especies. Un lugar idílico que despliega toda su belleza, sobre todo en primavera y en otoño. La pesca y el lago son la gran pasión de Snejana Maneva. Trabaja en una empresa de construcción y dedica su tiempo libre a navegar y a pescar en el lago, sobre todo por la mañana temprana. Su esfuerzo se ve recompensado con peces y una atmósfera única. Es pequeño, pero tiene una flora muy rica y hay comida suficiente para los peces. Creo que el lago Dorian es un lugar de desove.
donde los peces se multiplican de forma natural. Por eso hay tantos. Snejana es una excepción. Apenas hay mujeres que se dediquen a la pesca en Macedonia. Al principio nadie me tomaba en serio, pero con el paso de los años todo eso ha ido cambiando. Ahora los demás pescadores me saludan, charlamos y nos ayudamos unos a otros. Cuando Snejana invita a comer, todos van encantados. Prepara el pescado de forma tradicional con verduras y hierbas y lo cocina sobre cañas. Snejana utiliza peces pequeños porque tienen que caber encima de las cañas abiertas. ¿Lo colocas en la cara interna de la caña o en la externa? Lo pongo sobre la cara interna. Lo primero que hago es dejar la caña 48 horas en el agua para que no se queme. Pero bueno, ahora verás cómo cocinamos. Las cañas le dan al pescado un sabor especial. Aquí se prepara el pescado así desde hace mucho tiempo. Seguramente se deba al clima y a nuestro estilo de vida. Por eso solo se hace aquí. Que yo sepa, en ningún otro lugar se cocina de esta forma. A Snejana, experta en cocinar el pescado al estilo tradicional, le gusta dar consejos a sus invitados y explicarles lo que tienen que hacer. Macedonia es un pequeño país situado en el corazón de los Balcanes, rico en historia, con una naturaleza virgen y personas acogedoras. Un país en el que todavía se puede escuchar el silencio. Y se lleva lo que nos hace daño. La tierra extraída se mezcla con agua y algo de arena y se aplica directamente en la pared. Los pastores desconfían al ver que es tan fácil. Tócalo. No. Tócalo. Tú también, hombre. No, voy a hacer queso, no quiero mancharme las manos. Ah, por el queso. No hay que ponerla tan bruscamente, no hace falta. Mucha gente se va de Macedonia para buscar trabajo. Los pueblos se van vaciando y las casas se caen. Tevfik espera poder transmitir este conocimiento para contrarrestar la desaparición de la comunidad. Lo que más deseo es conservar este patrimonio cultural, pero también que la gente pueda construir aquí su hogar y no tenga que emigrar. Que se queden aquí, en esta comunidad. Viviendas ecológicas, ganadería biológica, alimentos con la máxima calidad. Para los habitantes de la región es algo natural, pero Tevfik se ha impuesto la misión de hacerles ver que es también un tesoro del que se puede vivir y que hay que conservar y proteger. Dejamos atrás Yanche y el Parque Nacional de Mavrovo. Nuestro viaje nos lleva hacia el este. Nos dirigimos al Valle de Pelagonia y a la ciudad de Prilep. La región es famosa por su paisaje pedregoso, por su tierra fértil y por las piedras preciosas que oculta.
En las llanuras y depresiones de Pelagonia se cultiva tabaco desde hace siglos. Las variedades autóctonas están entre las mejores de los Balcanes. Hay pueblos desperdigados por todo el valle. Entre ellos, laberintos de rocas que parecen gigantes solitarios llegados de otro mundo. Pero el verdadero tesoro de esta región está bajo tierra. El lugar es famoso por sus piedras preciosas. Vamos a encontrarnos con Dear Skartov, que está buscando una piedra muy especial, el rubí de Macedonia. Desde hace más de 60 años se extrae mármol de esta cantera. Se trata de un mármol muy puro y muy blanco, casi sin vetas. Los rubíes se forman en condiciones similares al mármol, así que aquí hay más probabilidades de encontrar uno. Con una autorización especial, Dean puede buscar piedras preciosas directamente en la cantera. Las piedras preciosas como el rubí o el diamante proceden de las profundidades de la tierra. Son minerales que cristalizan bajo una enorme presión y a temperaturas muy altas. Si en las capas de piedra ya existentes cambia la presión y la temperatura, es posible que se forme un rubí o un zafiro en un bloque de mármol. El rubí es, después del diamante, la piedra más dura de la Tierra. Se compone de un mineral llamado corindón. Una pequeña cantidad de cromo le aporta su color rojo característico. Hoy hemos tenido mucha suerte. La pared de roca que contiene el rubí que nos han enseñado es increíble. Hemos encontrado una pieza espectacular. No podemos extraerlo de la roca, pero esta pieza que se ha separado de otra roca ha sido un auténtico golpe de suerte. Tiene una forma geométrica excepcional, un hexágono perfecto. Macedonia es el único país de Europa en el que se siguen encontrando rubíes. El rubí de Macedonia no es tan perfecto ni tan puro como otros, pero aún así es único. Desde hace 15 años, Dean busca rubíes macedonios para elaborar joyas. Su deseo es transformar esta gema rara en un reclamo, en un símbolo del país. Lo más importante es que procede de Europa. Todos los demás rubíes utilizados en el sector de la joyería son de Asia o de África. El rubí de Macedonia tiene un color frambuesa muy característico y poco frecuente. Eso lo diferencia de todos los demás rubíes de la misma clase y calidad. Los países del este de Europa, también nosotros, solemos mirar hacia el oeste, esperando que nos valoren y nos den recetas para tener éxito. Pensábamos que todo había que importarlo. Pues bien, este es un buen ejemplo de que nosotros también tenemos algo que aportar al mundo. Justo detrás de la cantera de mármol, en una meseta del monte Slatobre, se encuentra el monasterio ortodoxo macedonio de Treskaves. El padre Kalist es su único ocupante. El abad de su convento lo ha enviado para organizar la reconstrucción de este monasterio abandonado. Lleva 10 años viviendo solo y da gracias por poder servir en un lugar tan especial.
El monasterio, erigido en el siglo XIII, es uno de los monumentos más amenazados del mundo. La zona residencial quedó destruida tras un terrible incendio en el año 2013 y se comenzó con la reforma y restauración del edificio histórico. En el curso medio del río Vardar se encuentra la región vinícola más importante del país. Según los hallazgos arqueológicos, en la fértil llanura de Tikves ya se cultivaban viñas en el siglo XIII a.C. La bodega de Popova Kula, cerca de la ciudad de Demir Kapia, se fundó hace 10 años y se dedica al cultivo de antiguas variedades balcánicas. Algunas estaban casi desaparecidas, como la variedad autóctona Stanusina. Gracias a Popova Kula vuelve a haber vinos parecidos a los que bebían los antiguos griegos y romanos. La enóloga Ekaterina Gargova ha trabajado en California y Australia. Lleva 3 años en Popova Kula y se ha propuesto sacar a la luz los vinos balcánicos. Esta experta en vinos está convencida del gran potencial de estas variedades. Mi intención es que los Balcanes sean reconocidos como una región vitivinícola. Hay muchas variedades únicas aquí, en el este. Más raras que otras variedades europeas famosas como Cabernet, Merlot o Chardonnay. Todas estas variedades locales deberían conocerse en todo el mundo. Ekaterina crea y perfecciona los vinos de Popova Kula. Los vinos de Macedonia siguen siendo difíciles de exportar porque el país no es miembro de la Unión Europea. Además, hay prejuicios que erradicar. Los vinos balcánicos son mejores de lo que se cree. Para apreciar un vino, hay que conocer el país. Hay que saber algo sobre su historia y su tradición vitivinícola. Creo que la situación mejorará. Estos vinos estarán en el lugar que les corresponde, entre los vinos de Europa. La bodega Popova Kula es una sociedad anónima. Con 23 vinos diferentes de gran calidad, la empresa está muy bien posicionada. La bodega también ofrece alojamiento, visitas guiadas, seminarios y, por supuesto, catas de vino. Realiza un gran trabajo de promoción de sus propios vinos, pero también de los vinos de los Balcanes en general. Además, la Stanusina es una variedad autóctona de Macedonia que solo se encuentra aquí, en la región de Tikves. Por eso es un producto único, tanto para Macedonia como para Europa y para todo el mundo. La región de Tikves es muy fértil. La mezcla del clima mediterráneo y continental crea las condiciones ideales para cultivar frutas y verduras. La vida en los pueblos de la zona sigue su propio ritmo. Este lugar idílico tenía una gran importancia estratégica y se convirtió en un cruce de caminos de diferentes culturas y civilizaciones. Todas ellas dejaron aquí su huella. Hoy, Macedonia es uno de los países con más yacimientos arqueológicos de Europa.
La excavación más grande e importante se encuentra en Stovi. La ciudad fue fundada por los peonios y conquistada en el siglo IV a.C. por Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Bajo el dominio romano se convirtió en la mayor ciudad de la región. Solo se ha excavado un tercio de la enorme ciudad. Se trabaja en todos los rincones. Tomefilov es conservador y responsable de la restauración de los mosaicos. Debemos extraer el mosaico, que se encuentra en muy mal estado. Hay muchas grietas, irregularidades y zonas hundidas en el suelo. Eso por una parte. La otra razón es que se cree que bajo este mosaico, a unos 20 o 30 centímetros de profundidad, se encuentra otro mosaico. Levantar un mosaico es muy difícil y es una gran responsabilidad. Tomefilov es uno de los mejores conservadores del país. En Stovi trabajan casi 20 arqueólogos y conservadores en diferentes proyectos, como la conservación de los mosaicos o la restauración de los pasadizos del teatro. Ahora hay más trabajo porque están excavando la necrópolis del oeste. Bajo la batuta de Dimitar Nikolovsky, los trabajadores extraen los restos de antiguos enterramientos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Todo lo que sea cerámica, asas y cosas así lo dejas a un lado. Y los huesos en otro lado. Eso es todo. Vasilka Dimitrovska visita regularmente excavaciones por todo el país. Es arqueóloga y bloguera e informa regularmente sobre nuevos yacimientos y hallazgos. Quiere atraer la atención internacional sobre la gran riqueza arqueológica de Macedonia. Vamos a apartar esto hacia un lado para ver si hay otra tumba debajo. No es raro. En realidad es bastante habitual que una tumba se sitúe sobre otra, lo que hace más fácil nuestro trabajo. Sí, una necrópolis de varias capas, ¿no? Eso es. La verdad es que ser arqueólogo en Macedonia es un sueño. Tenemos el privilegio de poder trabajar en una gran cantidad de yacimientos arqueológicos. Un mapa de 1996 muestra más de 5.500 excavaciones registradas en la actual República de Macedonia, y la cifra va en aumento. Dejamos Stovi. La última parada de nuestro viaje será al suroeste del país, en la frontera con Grecia. El centro del monasterio es la iglesia, dedicada a la Asunción de la Santa Madre de Dios y construida en el siglo XIV sobre los cimientos de una basílica 800 años anterior. Entre sus frescos están algunos de los ejemplos más importantes de la pintura bizantina. Los arqueólogos dicen en broma que cuanto más excavan, más preguntas se hacen y menos respuestas encuentran. Todavía estamos comenzando a explorar. Hasta ahora creíamos que el monasterio de Tres Cabes era del siglo XIV. Sin embargo, ya podemos decir con seguridad que gran parte de las instalaciones estaban funcionando ya en el siglo XIII. Además, los hallazgos arqueológicos demuestran que había monjes desde el siglo X. La excavación y la restauración del monasterio durará 3 años. No solo se ha explorado la iglesia, sino también todos los edificios auxiliares y el claustro, buscando testimonios de la historia. Por fin, será posible confirmar la hipótesis sobre el altar de este antiguo lugar de peregrinación. Hoy, como ayer, Tres Cabes sigue atrayendo visitantes. Es un lugar mágico, pero inhóspito, que oculta también muchos peligros. Los animales del monasterio no solo hacen compañía al monje, también lo protegen.
Aquí hay muchas serpientes venenosas. El gato nos protege de ellas. Además, si salgo a caminar en invierno, me siento más seguro si viene mi perro conmigo. La naturaleza aquí es espectacular, pero hay muchos lobos. Mis animales son casi como de la familia. A Tréscabes no solo acuden devotos, también vienen aventureros y exploradores. Conversar con este carismático monje en este lugar de contemplación es una experiencia muy impactante. Tréscabes te permite observar el mundo desde la distancia. Como solemos decir, es un lugar para escuchar el silencio. El problema de los hombres modernos del siglo XXI es que se sienten solos. Viven en un terrible caos, rodeados de personas y siempre de arriba para abajo, compitiendo todo el tiempo. La gente se siente sola y disfruta hablando de ello con el ermitaño que vive en la cima de esta montaña. Así que yo me pregunto, ¿quién está más solo? ¿Yo, que vivo aquí? ¿O ellos, rodeados de personas y con tanta actividad? Al norte de Tréscabes se encuentra Skopje, la capital de Macedonia. Templos, palacios y estatuas gigantescas de héroes nacionales decoran la ciudad y le dan un perfil inconfundible. Skopje es la ciudad natal de la Madre Teresa, y en ella conviven el cristianismo y el islam. La capital tiene influencias bizantinas, eslavas y otomanas, y es el hogar de diferentes pueblos. Dean Skartov tiene aquí su tienda, el rubí macedonio. Convertir la piedra preciosa en una joya es un proceso largo. Ese es el problema del rubí macedonio. No hay mucho que hacer. Aquí podemos ver estas vetas. Ahora tengo que cortar más en esa dirección. Tal vez las vetas se hagan más pequeñas y desaparezcan, pero también es posible que crezcan. Nunca se sabe cómo es la piedra por dentro. Vamos allá. Se necesita paciencia. Para obtener una piedra perfecta y una joya única hay que trabajar mucho y desperdiciar gran parte de la piedra. Algo que Dean también debe tener en cuenta. Una de las propiedades de esta piedra es su gran dureza. Es la más dura después del diamante. Según la escala de dureza de Mohs, el rubí alcanza 9 puntos, así que es difícil de trabajar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días, señoras. ¿Qué quieres hacer con estas? Quiero estrellas. ¿Solo los rubíes? Sí, solo los rubíes. Para hoy, si puede ser. Claro, para ti siempre hay tiempo, sin problema. Dean lleva sus rubíes al taller del maestro Afnan, que crea joyas muy especiales siguiendo una técnica de filigrana tradicional. Es un antiguo trabajo artesanal que tiene características propias en cada uno de los estados balcánicos.
Nuestro viaje en el expreso de los Balcanes nos lleva ahora al suroeste del Valle del Vardar. Desde la antigüedad, este río es la principal vía de transporte en dirección a Grecia. Es una región conocida por sus hallazgos arqueológicos y por la calidad de sus vinos. El Valle del Vardar, con sus colinas rocosas, es una de las principales zonas agrícolas de Macedonia. Las perlas se utilizan para hacer joyas que se venden en el negocio familiar. Los collares de perlas de Ohrid atraen a muchos famosos, según dicen incluso a la reina Isabel y Lady Diana. Tina, aquí tengo una pieza estupenda. Colócala en el expositor, con el brazalete y la cadena. Cuélgalo ahí. Ahí hay sitio. Dejamos el lago de Ohrid y nos vamos hacia el norte, al Parque Nacional de Mavrovo. Es el mayor parque nacional de Macedonia y en él se encuentran los picos más altos del país, densos bosques y un paisaje fluvial fascinante. En el valle está el embalse de Mavrovo, que aporta electricidad a toda la región. La iglesia sumergida es un recordatorio del pueblo que había en este lugar. Numerosos ríos de aguas transparentes surcan el paisaje. Desde hace siglos, en esta región viven en total armonía macedonios y albaneses, ortodoxos y musulmanes. Sus templos están uno enfrente del otro. En una colina sobre el río Radica se encuentra el monasterio de Sveti Jovan Vigorski. Es el monasterio más importante de Macedonia y uno de los monumentos culturales más destacados del país. Enfrente, sobre otra colina, uno de los pueblos más antiguos de Macedonia, Ianche, famoso por la inconfundible arquitectura de sus casas. La mayoría son monumentos protegidos, pero están en ruinas. Su reparación es demasiado compleja y costosa, y los propietarios y el Estado son demasiado pobres. Piedra, tierra y paja. Estas casas se construyen solo con materiales naturales, un buen ejemplo de construcción sostenible y económica. Tefik Tefikovski procede de esta región. Durante 20 años fue constructor en Italia y trabajaba especialmente en el campo de la sostenibilidad. Hace 8 años volvió al pueblo de sus antepasados y puso en marcha un proyecto muy ambicioso. Quiere salvar las antiguas casas. Los muros están construidos y enlucidos con tierra de la región, un material económico y de calidad. Con este proyecto, Tefik ha creado puestos de trabajo y un motivo para atraer turistas a este lugar idílico. Mira, tienes que hacer círculos más grandes. Coge más agua y hazlos más grandes. Así, eso es. Tefik ya ha restaurado 3 casas respetando el estilo y la tradición. Ha utilizado solo materiales que obtiene en la naturaleza: piedra, madera y tierra. Esta casa tiene unos 250 años. Todo es original. De hecho, todo es reciclado. Materiales antiguos que utilizaron para construir la casa y que aparecieron al excavar la base y el sótano. No traían materiales de lejos y tampoco los compraban. Utilizaban los que tenían. Los habitantes de esta región viven principalmente de la cría de ovejas y las praderas de alta montaña ofrecen las condiciones ideales para ello.
Como fundador del movimiento Slow Food en Macedonia, Tevfik trabaja también en la conservación de los métodos tradicionales de elaboración de alimentos. Visita a los pastores frecuentemente. 5 pastores se ocupan de más de 2000 ovejas que pertenecen a distintos propietarios. De abril a octubre están con los animales en la pradera. Trabajan la lana y hacen queso. Tevfik les explica las ventajas de la elaboración biológica de los alimentos y les ayuda a seguir produciendo el queso de forma tradicional y sin aditivos. Mientras beben un vaso de aguardiente, Tevfik habla de las hierbas, frutas y setas silvestres que crecen en la región y ayudan a los pastores a complementar sus ingresos. Pero hoy puede ayudarles de otra manera. Ahora necesitamos mortero para esta casa. No, nada de mortero. No uséis mortero, mejor tierra. ¿Cómo se hace un enlucido con tierra? Hay albañiles que construyen con tierra. Tú no construyes con tierra, la tierra construye contigo. En la pradera los trabajos se reparten. Mientras 2 pastores se encargan del queso, sus compañeros llevan a las ovejas a pastar 2 veces al día, sea cual sea el tiempo. Para Tevfik, el mejor sistema para construir casas es con tierra, como era tradición en esta región. Esta antigua técnica no solo es saludable, también es muy económica. Aquí encuentran todos los materiales que necesitan, incluso con la mezcla adecuada de barro y arcilla. Esta tierra se puede utilizar para reparar las casas. No hay que comprar ningún otro material, ni tampoco hay que transportarlo hasta aquí. La tierra es un buen aislante térmico, incluso cuando está húmeda. Y el clima aquí es muy húmedo. La tierra absorbe la humedad. Antes todas las casas se construían así. Sin embargo, la técnica se ha perdido y Tevfik intenta resucitar esta antigua tradición. Así que tiene que ser muy convincente. Es como nuestro cuerpo, ¿sabe? El cuerpo transpira, y la tierra también. Al entrar en una habitación como esta, al meterse en la cama por la noche y sudar, el clima cambia y los huesos duelen. La tierra absorbe la humedad. Naturaleza virgen. Regiones desconocidas, lugares salvajes, todo eso en el corazón de Europa. Bienvenidos al Expreso de los Balcanes, un viaje por 5 jóvenes estados del suroeste de Europa. Lagos prehistóricos, naturaleza virgen y una historia milenaria. Macedonia, un pequeño país entre el ayer y el hoy. Vamos a buscar los últimos rubíes de Europa. Aprenderemos a revocar casas con tierra en los prados de alta montaña. Y descubriremos la diversidad histórica de los Balcanes en uno de los 5000 yacimientos arqueológicos del país. El Expreso de los Balcanes, Macedonia. En el centro de la península balcánica, en la frontera con Grecia y Albania, se encuentra Macedonia, un país casi desconocido que posee una espectacular naturaleza virgen y en el que muchos pueblos han dejado su huella.
El primer destino de nuestro viaje es una antiquísima masa de agua declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el lago Ohrid. Este lago, formado hace más de 2 millones de años, es uno de los más antiguos del planeta. Muchos de los asentamientos actuales se remontan a la antigüedad. Pero mucho antes, los seres humanos llegaron a este lugar atraídos por las claras aguas del lago y por la abundancia de pesca. La ciudad de Ohrid siempre ha sido la población más importante del lago. El lago Ohrid se nutre de aguas subterráneas. Ningún río desemboca en él. Es el hogar de más de 200 especies de animales y vegetales y es uno de los ecosistemas acuáticos de mayor biodiversidad de la Tierra. Tiene casi 300 metros de profundidad. La pesca es una de las principales fuentes de ingreso de los habitantes de las orillas del lago. Abundan especialmente especies endémicas como la trucha de Ohrid y diversas carpas de los Balcanes. Desde hace 40 años, Petko y Naji salen juntos a pescar. Saben perfectamente dónde lanzar las redes. Hace 20 o 30 años se sacaban unas 300 toneladas de pescado al año. Ahora sigue habiendo pesca, pero menos. Hay más peces, pero también se pesca en el lado albanés. Tienen unas 150 o 200 barcas, así que la pesca se divide. Aquí respetamos las vedas. Si estamos en veda, como ahora con las carpas, devolvemos al agua las que caen en la red. Estas van al agua. Las que están en veda volvemos a echarlas al agua. La Bahía de los Huesos está al sur de la ciudad de Ohrid. En este yacimiento se encuentran los restos de un poblado lacustre de hace 3000 años. El Museo del Agua muestra cómo se vivía entonces. En el año 1997, un buceador descubrió en este lugar 6000 restos de postes, algunos de los cuales muy bien conservados. También había muchos huesos y fragmentos de cerámica que nos hablan de la vida en la prehistoria en este lugar. Ese descubrimiento fortuito de hace apenas 20 años demuestra una vez más que este lago esconde todavía muchos secretos y que su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad desde 1979 es absolutamente merecida. La ciudad de Ohrid tiene una larga historia. Los ilirios fundaron aquí en torno al 800 a.C. la ciudad de la luz, que más tarde llegó a ser la cuna del alfabeto cirílico. Y todavía hoy sigue siendo uno de los centros de la antigua cultura eclesiástica eslava. En Ohrid, las obras históricas se restauran minuciosamente con técnicas artesanales que se han conservado a lo largo del tiempo. La colina de Plaosnik era el centro religioso de la ciudad. El alfabeto cirílico y el cristianismo ortodoxo se difundieron desde el monasterio fundado en el siglo IX. Los restos de la basílica bizantina hablan de un pasado religioso más antiguo en esta montaña. En Plaosnik se han descubierto más de 70.000 objetos arqueológicos y siempre hay hallazgos nuevos. Con 42.000 habitantes, Ohrid es la ciudad más grande de la región. La fortaleza medieval de Sar Samuil es uno de sus símbolos. Además de por su historia, la ciudad también es famosa por sus perlas únicas. No nacen de ostras, sino que se fabrican a mano. Mijailo Filev es fabricante de perlas. Solo 2 familias de Ohrid conocen la fórmula secreta para fabricar las perlas de Ohrid. La familia de Mijailo es una de ellas. Él aprendió el oficio de su padre.
Se toman fragmentos de madreperla en bruto y se cubren con una emulsión dura y brillante varias docenas de veces, según el tamaño que se quiera obtener. La emulsión se prepara con las escamas trituradas de un pececillo que solo existe en el lago Ohrid y es un secreto bien guardado. Este líquido es lo más valioso de la perla de Ohrid, porque la perla se hace con esta masa. Sin ella no tenemos perlas. Preparamos la masa siguiendo un antiguo método. Los pasos son procesos orgánicos vinculados entre sí. No se trata de una fórmula escrita, no hay ningún documento. Todo se transmite oralmente. Mi padre me enseñó a mí y a su vez él lo aprendió de su padre, mi abuelo. De vez en cuando Nicola Filev ayuda a su hijo, la tercera generación del negocio familiar. Me alegra que mi hijo haya decidido continuar con el negocio. Lleva varios años y tiene mucho éxito. Estoy más que satisfecho. Le he transmitido todos mis conocimientos y él enseñará a la próxima generación.